Buenas a todos, gente. Hoy es 24 de mayo y como muchos de vosotros seguramente ya sabéis, celebramos mi cumpleaños. Bueno, y el de Carrot de One Piece también, pero principalmente mi cumpleaños. Y ante algo tan especial para mí, pues efectivamente teníamos que celebrarlo de alguna manera en este canal, ¿nos parece? Y sinceramente lo estuve barajando diferentes ideas en mi cabeza, tanto haceros un 50 cosas sobre mí parte 2, como haceros, por ejemplo, también un preguntas y respuestas, hacer, yo que sé, algún vídeo explicando mi vida, pero en lugar de eso, pensé en una respuesta o directamente en algo que muchas veces me habéis preguntado, que es deciros cuáles son mis mangas favoritos. Pero lo cierto es que a día de hoy no tendría una lista muy predefinida de cuáles son mis mangas favoritos o cuáles son los que yo pondría en un pedestal. Sin embargo, eso efectivamente no quiere decir de que no existan mangas en mis estanterías que por supuesto se han ganado mi corazón por el hecho de que jugaron un papel importante en mi vida, que me ayudaron en momentos difíciles, que me ayudaron a conseguir grandes lecciones morales que me han servido para crecer a día de hoy, y es por eso mismo que vengo a traeros precisamente estos mangas, 7 títulos que concretamente a mí me han ayudado a crecer como persona, y os voy a explicar en qué momento llegaron en mi vida, por qué son tan especiales para mí y sinceramente qué pienso a día de hoy de cada uno de ellos. Por lo que en el vídeo de hoy va a ser algo más relacionado conmigo que con los propios mangas, o sea que espero que te guste mucho este experimento que vamos a ver, o sea que dentro con el vídeo. Vale, gente, para empezar el vídeo, pues como no, ¿por qué no remontarnos a los orígenes de todo? A uno de esos primeros mangas que empecé a coleccionar sabiendo perfectamente que era un manga. Y la verdad es que podría deciros varios, como por ejemplo las grapillas de Dragon Ball, que ya sabéis que jugaron un papel mítico en mi vida. También efectivamente Detective Conan, que fue seguramente el segundo manga que empecé a coleccionar, pero sin ninguna duda uno de los primerísimos mangas que efectivamente le guardo todavía un gran cariño y que efectivamente tenía que estar en mi colección era sin ninguna duda Love Hina de Ken Akamatsu. Y es que si os digo la verdad, Love Hina llegó para mí de una forma bastante curiosa, ya que antaño normalmente iba muchas veces al kiosco a comprar toda clase de revistas que hablaban sobre todo de videojuegos y algunas veces de series de animación, y concretamente di una vez con la Yonu Magazine, una revista antiquísima que por supuesto a día de hoy ya no se publica y que producía la propia editora de vídeos Yonu Media, donde hablaba de animes, de mangas y todo lo que tuviera que ver con el mundo otaku de la época. La cuestión es que gracias a esa revista pude fundamentar mucho más mi conocimiento sobre el manga y anime, y fue entonces cuando en uno de los artículos de esa revista descubrí la serie de Love Hina de Ken Akamatsu. Vi lo que más o menos va a ser su sinopsis, de cómo evidentemente Ken Akamatsu nos explicaba la historia de Keitaro Urashima, de cómo efectivamente tenía que entrar a Todai y acabar en la residencia Hina, y esto me llamó tan poderosamente la atención, y efectivamente el dibujo de Ken Akamatsu me llamó tantísimo la atención, y ver una colección de chicas preciosas en esas páginas, pues me hizo adentrarme sin ningún tipo de miedo en las páginas de Love Hina. Y os puedo garantizar que el resultado me maravilló por completo. Love Hina se convirtió en mi primera comedia romántica y sinceramente fue lo que me despertó el gusanillo por este género, la verdad, de cómo ver efectivamente a un chico patoso que se estaba declarando a la chica de sus sueños fue algo totalmente inspirador, y sinceramente las páginas que siempre me ha regalado Love Hina a partir de los 13 volúmenes que se compone esta colección han sido totalmente maravillosas, algo que guardo muchísimo en el recuerdo y que por supuesto afianzaron mi coleccionismo de manga. A día de hoy Love Hina le sigo teniendo evidentemente el cariño que tenía antaño, pero ya a día de hoy ya no me parece tan gran manga como lo era antaño, pero por supuesto sigue estando en mi colección, y sigue estando la edición original de Glenn, que por supuesto compré ya hará muchos años y que diría que a día de hoy ha pasado muy mal el paso de los años, pero es que le tengo tanto cariño que no quiero pasarme directamente a la reedición de Brea. Creo que esta historia ha jugado un papel tan vital en mi crecimiento como otaku que sinceramente pues no la puedo dejar de lado, y es precisamente que aunque no la vuelva a releer seguramente ya en mucho tiempo, tiene que jugar todavía un papel importante en mi colección, y por lo tanto Love Hina no se mueve de mis estanterías, se ponga como se ponga. Pero por supuestísimo otra época que recuerdo con muchísima nostalgia es por supuesto alguna que muchos de vosotros también habéis pasado, ya que quien no recuerda seguramente salir del cole pitando porque empezaba su serie favorita y por supuesto ponerse a merendar siendo tan solo un niño, viendo esos dibujos animados, ese anime o esa serie que te quitaba el hipo de principio a fin, que no te la podías perder pasara lo que pasara. Pues precisamente esa serie de la que yo estoy hablando fue, como no podría ser de otra forma,
Ranma de Rumiko Takahashi. Y es que os voy a ser sincero, gente, puede ser que a lo mejor el manga de Ranma en su época no me atrajera lo más mínimo por el hecho de pensar de que como yo tenía el anime seguía siendo la mar de feliz, pero con el paso de los años poco a poco y ver que efectivamente la adaptación del anime de Ranma no quedó concluida por completo, me hizo sentir muchísimo la curiosidad de saber cómo acababa esta historia. Pero lamentablemente las publicaciones que ha tenido Ranma a lo largo de lo que sería su transcurso en el mundo editorial han sido la mar de confusas, por el único motivo de que, por ejemplo, las grapas de Planeta no se acabaron en su momento, luego Glenn sacó esa monstruosidad de edición con un chorro cientos de tomos, hasta que finalmente llegó la Kazenban de Ranma y pensé, esta es la mía. Y la verdad es que por el precio que tenía los primeros lanzamientos de los tomos, fue algo que no me pude resistir en su momento y me hice con ella. Pero no sé más que aquí la tragedia, o por lo menos mi pequeño resbalón en la vida, ya que si os soy sincero, cuando ya tenía coleccionados un gran volumen de las aventuras de Ranma, la verdad es que hubo un cambio editorial inesperado en esta franquicia, porque Glenat se extinguió en su momento y pasaron los derechos a Planeta Comics, quien desafortunadamente, para mantener la calidad que Glenat había conseguido en sus primeras páginas, tuvo que inevitablemente subir los precios de la edición, algo que efectivamente cabreó a muchísima gente, y yo incluido, por supuesto, quien efectivamente no estaba dispuesto a pagar efectivamente más dinero por algo que Glenat había sacado muchísimo más barato en su momento. Fijaros si fui idiota, gente, que en aquel momento, enfadado por esto, lo que hice fue vender mis 5 primeros volúmenes de Ranma con toda la mala gana en Wallapop para, sinceramente, en años venideros, volverlos a comprar y volver a comprar efectivamente toda la serie por completo de Ranma. Porque finalmente pasó lo inevitable, que volví a ver el anime e inevitablemente volví a sentir esa nostalgia que es tan puñetera muchas veces que inevitablemente me hizo decir, venga, va Fran, es igual, vuelve de la compra entera, trágate tu propio orgullo y por supuestísimo vuelve a disfrutar de una de esas series que no te perdías para nada de niño. Y es que sinceramente, gente, creo que Ranma a día de hoy, después de haberla vuelto a releer por lo menos 3 veces, sigue siendo un clasicazo de Rumiko Takahashi que a día de hoy me sigue encantando. La verdad, creo que en cierta medida ha envejecido bastante bien, hay cosas y coletillas que sinceramente a lo mejor puede quedar un poquillo anticuadas, pero a pesar de ello me sigo divirtiendo con Ranma y sigo pensando de que esta historia tiene una galería de personajes de los más agradables que ha creado Rumiko Takahashi en su época, y que por supuesto también los analicé en un vídeo que tengo por aquí hablando de la autora, y sinceramente no me extraña que para muchos Ranma haya sido la piedra angular de su infancia, porque sinceramente en la mía también jugó un gran papel y por supuesto tenía que tenerlo en mis estanterías. Y ahora para el siguiente manga, pues efectivamente tengo que hablaros de uno de los momentos más oscuros de mi vida, porque como muchas veces seguramente se me ha escapado en el podcast de los Invencibles o seguramente en algún otro tipo de vídeo, yo sufrí una etapa de bullying muy mala y también efectivamente luego se me unió con una época fatal que fue la época del bachillerato, una época que sinceramente caí en una depresión increíble, gente, no os lo podéis ni imaginar, fue terrible, cada día para mí era un infierno soportarlo, en el instituto no me iba muy bien, mis padres no sabían cómo ayudarme, fue tal así, tan mal me sentí durante toda aquella época que pocas cosas me causaban un consuelo o sinceramente en pocas cosas podía evadirme de la realidad que me había tocado vivir. Hasta que finalmente en esos mismos años precisamente se publicó este maravilloso manga conocido como Fairy Tail. Y es que las páginas de Fairy Tail me regalaron algo que yo era muy fan desde siempre, los mundos de fantasía que me habían traído ya fantásticas historias como por ejemplo la historia de Mar y por supuesto también la historia de Inamovible Slayers, de la que ya os traje un vídeo explicándoos por qué le tengo tanto cariño. Y efectivamente Fairy Tail con esa premisa ya me abordó todo un sinfín de aventuras geniales y fantásticas que se convirtieron durante mucho tiempo en el refugio de un Fran deprimido, que le ayudaron por supuesto a sentirse como en su casa, ya que el gremio de Fairy Tail, al igual que en el propio manga, se convirtió en un sitio al que regresar, donde encontrarte con todos esos entrañables personajes que por supuesto para mí se han quedado grabados en el corazón. A día de hoy le tengo un cariño enormísimo a Natsu, Lucy, Grey, Ersa, Wendy, Miragen, a Makarov, a todos los personajes de Fairy Tail, forman parte de lo que sería para mí mi propia familia y les tengo ese cariño especial porque me ayudaron en uno de los momentos más bajos de mi vida y por eso muchas veces, cada vez que mucha gente se mete con Fairy Tail, a mí me cabrea especialmente, porque sinceramente sin este manga no hubiera podido soportar seguramente una de las peores etapas de mi vida.
Natsu, Grey y compañía fueron para mí sin ninguna duda uno de esos personajes que por supuesto me ayudaron en ese momento de flaqueza de mi vida y que por supuesto le tengo que dar infinitas gracias a Hiro Mashima por crearlos. Incluso llegó el momento en que pude conocer al propio mangaka y ya os podéis imaginar que esto me produjo un efecto que me hizo temblar como una puñetera hoja, gente. Os lo puedo garantizar que para mí Fairy Tail sigue siendo un número 10 en mis escalas de manga y que por supuesto no se va a mover de mi corazón. Y es que sí, gente, pese a eso, creo que es que el cariño emocional que le tengo a Fairy Tail me hace olvidar por completo todos los errores que tiene esta obra. Y evidentemente no sería el fan más mejor del mundo de Fairy Tail si evidentemente yo tampoco hiciera ojos ciegos a estas, porque efectivamente reconozco que Fairy Tail está muy lejos de ser el top 10 de los animes de todo el mundo y los top 10 de los mangas de todo el mundo, porque tiene muchos fallos, y yo los reconozco como fan, pero aún así esta historia para mí tiene esa manera de clavarse tan blondo en mi corazón, ser esa espina que tengo durante toda mi vida y que efectivamente me va a costar mogollonazo sacarla de ahí y creo que nunca se va a mover. Creo que sinceramente Fairy Tail se ha instalado como algo maravilloso en mi vida y sinceramente, aunque mucha gente no lo comparta, no lo quiera entender o que directamente me diga es que hay mejores mangas, pues yo sinceramente les diré, vale, pero es que esos mangas seguramente no estuvieron tan activamente en esta etapa de mi vida como lo estuvo Fairy Tail. Pero bueno, gente, también efectivamente, ya que hemos hablado de la época más mala de mi vida, ahora toca el momento de resurgir como el ave fénix. Aquella época de mi vida que la considero de la más maravillosa y que me ayudó a salir, por supuesto, del pozo de inmundicia en el que había caído en el bachillerato y en el instituto en general. Que esa es, por supuesto, la obra que seguramente si no hubiera sido por ella, no hubiera conocido a muchos de los mejores amigos que tengo en mi vida, que es, por supuesto, Full Metal Alchemist. Y es que ponernos en situación, gente, imaginaros a ese joven Frank que, por supuesto, tras haber pasado una de las peores etapas de su vida, se centraba en el mundo universitario tras pasar el bachillerato raspadísimo, porque os puedo garantizar que hasta repetí segundo de bachillerato por la mierda de depresión que tuve, y se centraba, por supuesto, en esta nueva etapa de su vida, donde no conocía a nadie, donde evidentemente iba a estudiar una carrera, donde estaba totalmente nervioso por hacer nuevos amistades y conocidos, y inevitablemente se estaba, intentando llamar lo mínimo la atención y efectivamente intentó integrarse para que no lo juzgaran en su momento. Hasta que la sorpresa me llevó a que en una de las esquinas de una de las aulas de tecnología me encontrara con ciertos chavales que por supuesto estaban viendo en un portátil y a pantalla completa uno de los animes que más adorado en todos los tiempos, que es, como no, Full Metal Alchemist Brotherhood. Y por supuesto al ver esto fui directamente a por aquel equipo y por supuesto poco a poco comencé a hablar de la serie, de cómo había empezado yo a coleccionar de manga, empezamos a compartir anécdotas y todo lo que había pasado a lo largo de la serie, y a partir de aquí ya sinceramente el joven Fran dijo, joder, es que estos tíos van a ser mis mejores amigos de todo el universo. Y efectivamente así fue, ya que inevitablemente nos acabamos haciendo muy amigos y por supuestísimo no solo empezamos a hablar de Full Metal Alchemist, sino empezamos a hablar de mollones de mangas que adorábamos. Semana tras semana comentábamos los capítulos de la Jump, hablábamos de todo tipo de spoilers, hablábamos de todo tipo de mangas y por supuestísimo se convirtieron por fin en unos auténticos amigos que adoro y venero. Y por supuesto todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por el propio manga de Arakawa. Si yo no me hubiera empezado a leer por aquella época Full Metal Alchemist, si lo hubiera empezado a coleccionar, os puedo asegurar de que yo no hubiera podido dar ese primer paso para conocer a esta gente que me cambió por completo la vida. Y es que sinceramente el manga de Arakawa no solo ha hecho un efecto tan positivo en ayudarme a conocer a gente, sino que os puedo garantizar que el amor que le tengo a las páginas de Full Metal Alchemist es tan grande que cuando anunciaron la Kazenban, os puedo garantizar que a pesar de que yo tenía la edición tan cobón, me la volví a comprar como un máquina, porque efectivamente el cariño que le proceso a las páginas de Full Metal Alchemist es tan enorme que por supuesto yo la quería tener en la edición más tocha y más chula de todas. Además, os diré algo curioso, la colección anterior se la regalé precisamente a uno de mis amigos que también hice en aquel momento y que no tenía el manga de Full Metal Alchemist y no se lo había leído, por lo que inevitablemente pues creo que fue un win to win y que efectivamente Full Metal Alchemist me ayudó en la piedra básica que me faltaba en la vida, tener amigos de verdad.
Pero evidentemente, y como ya sabéis, pues efectivamente yo soy un abanderado del mundo del mangañol. Sin embargo, para la época en que ya efectivamente había pasado toda esta época de mi vida, ya me había sentado y finalmente parecía tener la estabilidad económica suficiente como para entrarme más en el mundo del manga, descubrí, por supuesto, el mangañol. Y por supuesto, a pesar de ello, no acababa de conectar totalmente conmigo hasta que inevitablemente conocí un manga, o mejor dicho, a unas autoras de manga que por supuesto revolucionaron por completo mi mundo. Que me hicieron darme cuenta que efectivamente el mangañol no importa de, por supuesto, quién lo haga, de dónde venga, y que por supuesto el manga y su cultura pueden hacerse perfectamente aquí en España, y a día de hoy lo sigo defendiendo en todas y cada una de mis entregas de Mangañones en el Mundo, de la revista de Planeta Manga o de mis secciones donde seguramente os hable de buen mangañol. Pero, por supuesto, las que se dieron esa llama de la pasión que siento por el mangañol a día de hoy, y no va a ser ningún tipo de sorpresa que os diga que fueron ellas, que por supuesto fueron la Shan-Nu Studio con su maravillosa Champrin. Y es que la historia es bastante curiosa de cómo conocí a la Shan-Nu y de cómo también conocí efectivamente el mundo del mangañol, o cómo decidí adentrarme en él. Ya que la verdad es que todo comenzó cuando yo estaba en una de las presentaciones del Salón del Manga y estaba esperando en el asiento donde se hacían antes para efectivamente poder ver qué otras conferencias venían antes, porque luego tocaba la batería de novedades que iba a presentar Planeta, Norma Editorial y muchas editoriales que venían después de Ediciones Babylon, una pequeña editorial que había comenzado en aquel momento y donde efectivamente la Shan-Nu Studio presentaban su primer tomo del manga de Champrin. Y efectivamente ahí quedé encandilado por cómo unas chicas como ellas habían conseguido con tanto desparpajo presentarme una historia que sinceramente, aunque tuviera muchos toques de shoujo, tenía también ese humor tan característico de las historias de Rumiko Takahashi que a mí tanto me había encantado desde jovencito, y dije, pues bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Puede estar muy interesante. Y además tenía ahí la virtud de que como estaba la propia Shan-Nu firmando en aquel momento, pues dije que efectivamente, pues ¿por qué no? Y si encima me puedo llevar el tomo dedicado, pues qué mejor manera para poder adentrarme en el mundo de mangañol. Y cuando lo hice quedé totalmente maravillado. Sin ningún tipo de duda, las Shan-Nu me abrieron la puerta a un terreno totalmente desconocido, porque el mangañol era algo totalmente increíble, y cuando ya se abrió la puerta de Champrin con el mangañol, ya os puedo garantizar que después de eso me adentré en todo un sinfín de obras de autistas españoles que habían creado mangas de la hostia, que sin duda alguna merecían también el mismo reconocimiento que las Shan-Nu me habían conseguido dar, que por fin efectivamente había entendido por qué efectivamente el manga no entendía de culturas ni entendía efectivamente del país donde se hiciera. Ese espíritu seguía en las páginas de estas fantásticas historias que pude conocer gracias a Champrin. Y es que, como he dicho muchas veces y efectivamente lo vuelvo a reconfirmar en ese vídeo tan maravilloso que os hice de por qué deberíais leer Champrin, creo que esta historia sin ningún tipo de duda no solo ha cimentado mis bases en lo que sería mi amor por el mangañol, sino que también las Shan-Nu han sido una de esas supervivientes dentro del catálogo de español que puede que a lo mejor no hayan dado a lo mejor la punta de lanza para que el mangañol tenga tanto éxito como lo hizo Planeta Manga, pero han sido las que sin duda han estado picando piedra para que la realidad del mangañol sea cada vez más extendida, que efectivamente Irene y Laura son dos personas maravillosas a las que tengo un cariño bestial y que por supuesto a día de hoy mataría por ellas. En serio, no me pongáis a prueba porque os lo puedo asegurar, pero fuera de coñas. Sinceramente, Champrin le tengo muchísimo cariño por ser el primer mangañol dentro de mis estanterías, una compra que seguramente al día de hoy al mismísimo Fran del Paso le diría, sí, muy bien, estás comprando muy bien, y sinceramente tendrías que haber descubierto el mangañol mucho antes. Y a día de hoy, ¿qué decir de Champrin? Que es que falta solo un tomo para combinar el trabajo de 6 maravillosos años que me han dado la Shan-Nu y que por supuesto merecen muchísimo la pena que os hagáis con él. Aparte de lo básico y típico, que compré Champrin, malditos. Pero bueno, gente, vamos llegando ya al final del vídeo y vamos a sacar solo 2 últimos mangas más, porque si no este vídeo se va a eternizar lo que no está escrito. O sea que vamos con otro de esos mangas en los que tengo que confesaros que yo nunca he sido muy fan del deporte, os lo puedo garantizar, gente. Nunca me ha dado por ser ni futbolista, ni decir que efectivamente me quería dedicar al baloncesto a pesar de mi altura, ni sinceramente cualquier deporte en la televisión me daba un palazo increíble, gente, os lo puedo garantizar.
Pero ¿qué pasó? Que en el terreno del manga llegó una obra que por supuesto os puedo decir que amo con locura, que se ha convertido en mi Spokon favorito y que por supuesto no podía no estar en esta lista, porque sin ningún tipo de duda IC21 tenía que estar, vamos, de cabecísima en este vídeo de los mangas que me hicieron mejor persona. Y es que IC21 llegó en un momento de mi vida bastante increíble y bastante paradójico, la verdad, porque en este momento en que IC21 llegaba al mercado o que su anime empezaba a emitirse dentro de lo que sería el territorio del manga, os puedo garantizar que coincidió en una etapa en que yo me estaba estableciendo en el mundillo laboral y que aparte también llegó con el inconveniente de que a la par que estaba trabajando y estudiando, tenía encima también que disfrutar muy poco de mi tiempo libre. Y por supuesto, IC21 se convirtió en ese anime que intentaba devorar cada vez que me fuera posible, porque efectivamente, cada vez que salía un capítulo de IC21 era para mí lo mejor de la semanita. Era lo que lo había convertido, por supuesto, en toda la jornada que había pasado o estudiando o trabajando en la recompensa que necesitaba. Porque os puedo garantizar de que la historia de IC21 me inspiró sobremanera, porque también de la misma forma que Kawasena se esforzaba en todos y cada uno de los partidos por intentar ganar a rival siendo un completo Mindundi, pues yo sacaba el aplomo de ese momento. Efectivamente, intentaba hacer que, a pesar de que yo, que era un Mindundi en la época, que efectivamente tenía que compaginar no solo mis trabajos, mis estudios, sino también con ciertos problemas pequeñitos que había en mi vida y también con la operación de algo que efectivamente también me traumó y me trajo secuelas bastante graves en mi puesto de trabajo, pues a pesar de todo eso, la historia que crearon aquí Yusuke Murata y Teichiro Inagaki consiguió que yo sacara ese aplomo que se nos mostraba durante toda la historia, de efectivamente superar tus límites, conseguir que efectivamente sacar los estertores y todo lo que fuera necesario para esforzarte en la vida, y esa inspiración fue la que me llevó a que IC21 lo amara con locura. Y es que aparte que efectivamente, gente, esta historia me parece maravillosísima y una gran rabia que a día de hoy no nos haya llegado a nuestro país, ya que me parece uno de los Spokones más perfectos que nunca he leído. No solo por el gran dibujo de Yusuke Murata que se luce en estas páginas, sino que también inevitablemente por el guión de Inagaki, que es totalmente inspirador, como os he dicho, y que combina a la perfección el sentido del humor de esta gran obra. Sinceramente, IC21 se va a quedar en mis estanterías, aunque sea la versión americana, que tristemente es lo único que nos ha llegado. Pero como se suele decir, nunca es tarde para que nos llegue algo más. Puede ser que en un futuro podamos tener la Kazenban de esta historia, y sinceramente sí, gente. Si os lo estáis preguntando, sería lo suficientemente idiota como para volver a comprarla, a pesar de tenerla en inglés. Y para cerrar, por supuesto, la batería de estas 7 mangas que han sido tan importantes en mi vida, pues por supuesto, ¿cómo no lo voy a cerrar con un gran artista que por supuesto le tengo muchísimo cariño? Y aunque descubrí su obra bastante tarde, después de haber llegado varias ediciones a nuestro país, efectivamente esta historia se ha grabada en mi corazón a fuego, y por supuestísimo me ha demostrado de cómo efectivamente es en realidad la adolescencia para una persona que no tiene que pasar por estas mierdas que le pueden tocar en la vida por culpa de 4 idiotas que te la pueden amargar. Y ese es por supuesto Is de Masakazu Gatsura. Y sinceramente creo que a día de hoy Is sí que estaría para mí en uno de esos mangas que por supuestísimo lo tendría como uno de mis favoritos. Ya que desde siempre, gente, he tenido la sensación de que durante toda mi vida no he tenido, por así decirlo, una etapa en un instituto tan brillante como me hubiera gustado, porque efectivamente el bullying unido a esa etapa depresiva siempre me ha hecho llorar por lo que había visto en muchas series de televisión o inevitablemente he leído en muchos mangas. Tener esa época de juventud, de disfrutar de la vida, de tener amigos a los que confesarle tus más sinceros sentimientos, también de encontrarte con la chica que te gusta y poder declararte a ella, aunque sea amor no correspondido. Y sinceramente estas cosas las he añorado tanto o me ha dado tanta rabia no poder disfrutarlas, que cuando descubrís y vi que ahí se matizaba todos estos sentimientos que durante años no había podido experimentar, sinceramente los viví como nunca en primera persona. Porque aquí Masakazu Gatsura en esta historia nos dio por completo lo que debería ser la etapa habitual de un estudiante de bachillerato por completo, de cómo evidentemente todos en esa época somos un manejo de nervios, de cómo evidentemente todavía no estamos formados como personas, de cómo tenemos que seguir evolucionando como personas para salir efectivamente y darnos cara contra la madurez que está a punto de llegar a nuestras vidas, y Masakazu Gatsura lo hizo genial en esta obra. Sinceramente, Is me parece uno de esos
mangas tan maravillosos que inevitablemente y muy seguramente le voy a dedicar un vídeo entero de por qué deberías leerla, porque me parece maravillosa. Y no solo por el brillante dibujo de Masakazu Katsura, sino también por el brillante desarrollo de personajes que se nos muestra a partir de esta colección y que por supuestísimo se ha ganado para mí uno de los estandartes de mejores mangas que más me han influenciado en la vida. Y es que queréis decir más, gente, para mí sigue siendo una de las obras mejores de Masakazu Katsura, un recuerdo inolvidable, mi manera sinceramente de haber vivido la juventud de manera plausible en un manga. Sé que es un poco triste decir esto, pero sinceramente creo que también es algo que necesitaba en mi vida. Creo que Is ha completado esa pieza que me quedaba poder encajar de la juventud y que sinceramente se va a quedar aquí por toda la vida, la verdad. Is de Masakazu Katsura va a ser uno de mis imprescindibles del manga y una de esas obras que os recomiendo leer estéis o hayáis pasado ya por la época de la juventud. Y en fin, gente, espero que te haya gustado mucho este experimento que he hecho de vídeo. La verdad, creo que sinceramente más que hablar de los propios mangas he hablado mucho más de mi vida, pero quiero que efectivamente os haya servido de moraleja para pensar de que hay grandes historias que por supuesto tienen que formar parte de tu vida independientemente de lo que digan de los demás o que efectivamente tengan la calidad que tengan. Si tú los has disfrutado y han significado algo importante para ti, pues que le den al resto del mundo. Disfruta de ellas y telas en tu corazón como algo maravilloso. Si ha sido así, si te ha gustado este vídeo finalmente, a pesar de la chapa que he metido en mi vida, pues por favor déjame un buen like. Y ya que estás, pues por favor, mira, como regalo de cumpleaños me haría mucha ilusión que te suscribieras a este canal, porque efectivamente siempre sé que hay gente que se mira mucho en mis vídeos, pero no se acaba suscribiendo. Otra cosa que también puedes hacer es dejarme en comentarios, primeramente, si quieres que haga una segunda parte de este vídeo, si efectivamente también hay mangas para ti que son importantes en tu vida y me los puedes dejar también aquí en la caja de comentarios. Y tercero y último, y ya si te hace ilusión, pues por supuesto, es felicitarme en cumpleaños porque también me haría infinita ilusión a mí. Dicho todo esto, pues otra cosa que también puedes hacer es compartir este vídeo para que le llegue a más gente y que descubra poco a poco este canal, que estamos formando una comunidad maravillosa y me siento muy orgulloso de siempre de traeros grandes vídeos a este canal como este, que aunque ha sido un experimento bastante curioso, espero que os haya gustado y por supuesto que entendéis que efectivamente ha sido algo como homenaje a mi cumpleaños, no lo he hecho como un gran contenido que tengáis que consumir a diario. Y dicho esto, pues creo que ya poca cosa más me queda por decir, salvo recordaros lo típico de siempre. Que mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Gen y que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.